Bueno, ¿qué tenemos aquí en Génesis capítulo 5? Nuestros sentidos siempre nos engañan y a veces pensamos que hay cosas como repetidas y como innecesariamente. Eso es lo que nos parece a nosotros los seres humanos, porque siempre nuestros sentidos nos engañan. El error más grande del hombre es no confiar en la sabiduría de Dios. Dios sabe por qué hace las cosas como las hizo. Dios, en su infinita sabiduría, santidad y justicia, ha hecho el mundo como es. Y Él tiene ese control supremo y perfecto. Y el mundo como tal, como es, obedece a un plan perfecto, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Y por supuesto, cuando Él escribió la Biblia, o mejor dicho, cuando Él inspiró el libro de la Biblia para que se escribiera como se escribió, incluyendo los detalles que escribió, debemos saber que Dios tiene algún propósito, que muchas veces no lo vemos, pero eso se debe a nuestra corta vista, a nuestro corto entendimiento. Bien, aquí en el capítulo 5 continuamos haciendo énfasis en la historia, la historicidad de la Biblia, el libro que contiene la revelación de Dios, el libro que al escribirse fue inspirado por el Espíritu Santo, de tal forma que lo que tuviésemos en nuestras manos fuese absolutamente confiable, diferente de todos los demás libros, que su mensaje fuese infalible, su contenido incorruptible. ¿Comprendemos eso, hermanos? El contenido de lo que Dios inspiró para que quedara escrito es incorruptible, es infalsificable, inalterable. Esa es la palabra de Dios. Porque por más que el enemigo de la verdad pretenda destruirla, corromperla, tal empresa no es posible, porque se trata de la verdad. Y la verdad es Dios mismo y también lo que salió de la boca de Dios. Esa es la verdad. La verdad es la misma palabra de Dios. La verdad es el verbo de Dios hecho carne. Por eso Jesús dijo: yo soy la verdad. Entonces, la verdad no es destructible. No es posible de destruir, ni es posible de falsificar, ni de alterar. Esa es la palabra de Dios. Es incorruptible. Así que los hombres pueden hacer versiones a su antojo. De hecho, hay muchas versiones y muchas de ellas están influidas por el humanismo. Así que debemos tener mucho cuidado. Por eso estamos aquí en esta escuela, para que aprendamos algunas cosas, para que aprendamos cada vez más a distinguir entre verdad y no verdad, para que sepamos distinguir cuando una versión se está desviando de la palabra de Dios. Entonces, aunque los hombres hagan versiones diferentes, muchas veces dándole prioridad a su parecer, algunas veces a sus intereses, sin embargo, con todo y eso, el mensaje sigue siendo incorruptible. El libro, como tal, como cualquier otro libro traducido o impreso, puede sufrir imprecisiones. Y como libro impreso, pues puede tener errores. También cuando se hace una supuesta traducción o digamos una paráfrasis, y aquí quiero insistir otra vez en esto. Hay muchas versiones hoy día de la Biblia que les llaman traducciones o versiones de la Biblia, pero debería llamárseles paráfrasis. Porque no, bueno, sí, en sentido genérico son versiones, pero en realidad
en forma más propia deberían llamársele paráfrasis. Porque es que cuando le llamamos simplemente versiones, pues la gente se confunde. La gente piensa que está leyendo la palabra de Dios, pero una paráfrasis no es la palabra de Dios. Una paráfrasis es una interpretación del hombre. Una paráfrasis es decir las cosas en otras palabras. Pero cuando yo digo algo de la palabra de Dios, pueda que yo esté siendo fiel, pero es posible que yo esté anteponiendo mis prejuicios o mi contaminación de conocimiento intelectual, mi formación intelectual o la escuela en la cual yo haya sido formado. Entonces, cuando yo pongo en mis propias palabras la palabra de Dios, ahí puede estar jugando mi propia forma de pensar. Así que quiero insistir en que una versión que se respete de la palabra de Dios tiene que ser una traducción fiel. Es decir, no debe jugar un papel preponderante la interpretación o la paráfrasis. ¿Me hago entender, hermanos? O sea, en una paráfrasis, ¿qué es una paráfrasis? Una paráfrasis es cuando yo no traduzco, sino que yo digo en otras palabras lo que estoy pensando que significa el texto. O sea, yo no estoy traduciendo, sino colocando en otras palabras lo que yo pienso que dice ahí el texto. Pero lo que yo pienso puede estar influido por el humanismo. ¿Ve? Porque yo no soy la autoridad final. La autoridad final es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo. Entonces, por eso Dios nos dejó unas sagradas escrituras que debemos traducir fielmente. Ahora quiero repetir una vez más que en las versiones en español, las versiones más respetadas de todas son la Reina Valera, que se le ha llamado la reina de las versiones en español, y también la versión de Jerusalén. La versión de Jerusalén es una versión muy fiel. Entonces, las demás comienza a jugar muchas veces el papel de interpretación del hombre. La versión internacional, por ejemplo, y no estoy diciendo que sean malas, no. Las podemos utilizar, hermanos, para complementar, para profundizar nuestro conocimiento. Pero si la usamos como la norma, como la regla, ahí está el problema. Por ejemplo, la versión internacional, tengo muchas objeciones a la versión internacional, pero voy a referirme a una sola. La versión internacional toma la palabra oír, que usa la Reina Valera, y la de Jerusalén también respeta el mismo principio. Siempre que la Biblia traduce oír, la versión internacional en muchos casos cambia por obedecer. Y no está bien ese cambio. O sea, eso ya es una interpretación. Si Dios usó la palabra oír en vez de obedecer, es porque esa debe ser la palabra que debemos tener. Oír y no obedecer. Entonces, hermanos, el libro como tal, estaba diciéndoles, el libro como tal, como cualquier otro libro, puede ser quemado, puede ser destruido, puede ser vuelto pedazos. Es decir, el libro como tal es corruptible, pero el contenido que hay en ese libro, que llamamos la Biblia, ese contenido es incorruptible, es infalsificable, es inalterable. ¿Hemos comprendido, hermanos? Bien, una de las cosas importantísimas de ese libro, de la Biblia, es que es un libro histórico, profundamente enraizado en la historia. Lo que hemos leído hasta ahora en el libro del Génesis, es decir, en estos primeros 4 capítulos, y lo que vamos a leer acá en el capítulo 5 es historia verdadera. Esta historia al principio, por supuesto, no fue escrita,
Pero el Dios verdadero, creador de todas las cosas, el dueño de todo, reveló a Moisés esto que estamos leyendo. Y esta es historia verdadera, puesto que fue revelada por el Dios verdadero a un profeta suyo llamado Moisés. Bueno, esto hace ya algo más de 3.500 años, ¿no? O por lo menos 3.500 años. Pero esta historia, que al puro principio, es decir, estos primeros 5 capítulos, tuvo que ser revelada por el único Dios verdadero, en lo sucesivo, es decir, desde Noé en adelante, que terminamos en el capítulo 5 y comenzamos con la historia de Noé. Terminamos el capítulo 5 con Noé y seguimos con la historia de Noé. Entonces, esta historia, que al puro principio, es decir, estos primeros 5 capítulos, tuvo que ser revelada por el único Dios verdadero, en lo sucesivo, es decir, desde Noé en adelante, y mayormente desde Abraham en adelante, va a ser profundamente enraizada en la historia y respaldada hasta por la ciencia. Así que tenemos un libro histórico. No tenemos un relato de creencias, de una religión por allá del Medio Oriente, de los judíos. No, tenemos una historia real que está respaldada por toda la historia y que puede ser muchos de esos hechos. Yo personalmente tengo la convicción de que si Dios quiere, si Dios así lo quiere, muchos de estos hechos que hoy día son un misterio, muchos de esos hechos van a ser develados y esclarecidos por la misma ciencia. O sea, la ciencia va a confirmar esos hechos relatados en la historia bíblica. Si Dios lo quiere, eso va a ser posible. O sea, y eso no va a hacer que la gente crea más. No, porque en la Biblia, en la revelación de Dios, queda claro que el hombre no se convence con las evidencias. El hombre, como lo hemos repetido, quedó ciego en cuanto a lo espiritual. Así que el hombre caído se opondrá, se levantará como siempre lo ha hecho y hasta perseguirá la verdad y no la aceptará. Muchos hermanos pentecostales creían, y tal vez todavía creen ellos piensan que lo que se necesita es más milagros, más señales. ¿Para qué? Para que los incrédulos crean con las señales. Ahora, eso es equivocado. La Biblia, en el relato del rico y Lázaro, el Señor Jesucristo dijo claramente que no creerían aunque alguien se levante de la muerte. Esas afirmaciones tenemos que tenerlas en cuenta. O sea, el hombre no se convence con que la ciencia demuestre los hechos de la Biblia. Pero lo que sí tenemos nosotros los cristianos es que tenemos un relato histórico, real, en la Biblia. Y de esto es de lo que seguimos leyendo aquí en el capítulo 5 del Génesis. Como estamos tratando de enfatizar entonces esta historia, que al puro principio, es decir, estos primeros 5 capítulos, tuvo que ser revelada por el único Dios verdadero. Y en lo sucesivo, desde Noé en adelante y mayormente de Abraham, va a ser profundamente respaldada por la historia y hasta por la ciencia. Entonces, recordemos, hermanos, un momento qué es la ciencia. Y voy a hacer una definición personal, pero basada en la Biblia.
La ciencia es una especie de herramienta dada por Dios al hombre para que explore todas las potencialidades del universo físico, para que se beneficie de ellas mismas, de eso que descubrió, para la gloria de Dios. Bueno, esa es una definición personal, que la ciencia es una herramienta dada por Dios al hombre. Digámoslo en otros términos ligeramente diferentes. Podemos definir la ciencia como una herramienta dada por Dios, creador de todas las cosas, al hombre, para que por medio de ella explore todas las potencialidades del universo físico. Es decir, se puede sacar jabón, se puede hacer aviones, se puede sacar celulares y eso nos facilita las comunicaciones, los computadores, en fin. Inventan muchas cosas para la salud, en fin, en medio de este mundo pecador. Y ponga estas cosas al servicio del hombre mismo, para que viva mejor y disfrute en un mundo afectado por su propio pecado, pero trayéndolo todo a los pies de su Creador, en gratitud, en servicio, sumisión y adoración, recordando siempre que todo viene de Él. Bueno, esta es una definición muy larga, ¿no? Muy larga. Pero lo que quiero, hermanos, es que me capten. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es algo dado por Dios. ¿Para qué? Para que el hombre pueda explorar el universo y inventar cosas, para que en medio de ese mundo pecador pueda vivir mejor y disfrutar mejor de la vida. Todo para la gloria de Dios. Todo para darle gracias, para adorarle. Esa es la ciencia. Volvamos a la historia. Este entonces es un relato histórico que va a ser respaldado por la historia a partir de Noé y especialmente a partir de Abraham. Quiero que me capten bien lo que estoy tratando de resaltar. Lo que hemos leído hasta aquí, lo que estamos leyendo en este capítulo 5, lo que vamos a leer, es historia real. Hasta aquí tuvo que ser revelada por Dios mismo. ¿A quién le reveló esta historia? A Moisés, ¿no? Todo lo subsiguiente es historia inspirada de Dios, confirmada por una infinidad de testigos y hechos reales de la historia, como la vida de Abraham, la vida y los hechos de Moisés en Egipto. Eso es historia. Nadie, ningún historiador puede desconocer eso. La historia de Israel a través del desierto, la historia de los jueces, los reyes de Israel, la de los imperios de Asiria, de Babilonia, los medo-persas, el imperio griego, el imperio romano. Todo esto es parte de la historia y está relacionada con la Biblia. En esta historia tenemos en la cima de esa revelación de Dios a Jesús y su resurrección. Esta es la cima de la historia. Y cuando hay alguien que no cree que la Biblia es la palabra de Dios, debería revisar esos hechos históricos y debería ponerse como tarea, si no va a creer en la Biblia, debería como tarea proponerse demostrar que la resurrección de Jesucristo no fue historia, sino que fue un invento de los hombres. Bueno, como les he dicho en otras ocasiones, esa empresa ya la han intentado varios o muchos en la historia. ¿Y sabe qué ha pasado con la mayoría de los que lo intentaron? Han terminado de rodillas, adorando a Cristo, porque no pudieron negarlo. Una de esas historias es el autor del libro Ben-Hur, una obra maravillosa. Es una de las películas más bellas que han sacado. Había ganado uno de los mayores Óscares, como 8 Óscares. Creo que hay otras que las han superado últimamente.
Yo vi la última edición que sacaron de la película de Ben-Hur y francamente da lástima. Yo no sé cómo se inventan una película de esas. Da pesar, o sea, yo no sé cómo pueden sacar una película de esas. Esa no es la buena. Hay una buena y es una mucho más antigua. Es una película bellísima. Ahora, la obra obviamente es mejor todavía. Ben-Hur. El propósito del autor al principio era demostrar que Jesucristo no había resucitado. Demostrar supuestamente la falsedad de una vez por todas de la resurrección. Ese era el propósito del autor. Y terminó escribiendo una obra que lo que hace es proclamar que Jesucristo es Dios. Y si Él es Dios, entonces Él resucitó de los muertos. La resurrección no se puede negar. Es historia real. Les he repetido en muchas ocasiones que los problemas no se resuelven solos. Hay que resolverlos. No se resuelven solos en ningún campo. Ni en las matemáticas, ni en la contabilidad, ni en la vida diaria, ni en la verdad. La verdad le plantea problemas al hombre que debe resolver. Al que dice que no cree en la Biblia, entonces tiene un cúmulo de problemas que debe resolver antes de decir que no puede creer en la Biblia. Así que, hermanos, lo que quiero resaltar acá en este capítulo 5 es la historicidad de la Biblia. El relato que tenemos acá en el capítulo 5 de Génesis es historia real. Amén. Debemos complementar esto diciendo que esta historia fue escrita en un lapso de 1500 años con 40 autores o escritores diferentes. A algunas personas no les gusta llamarle autores a los escritores de la Biblia. Yo no tengo problemas con eso, o sea, porque el autor, detrás de todo es Dios. Así que tiene un solo autor en ese sentido. Pero los otros también vale llamarles autores. Bueno, esa es mi propuesta personal. Y esos fueron los escritores. 40 escritores diferentes, pero una unidad perfectísima. En 1500 años las culturas cambian mucho, pero aquí hay una unidad perfectísima de pensamiento, no hay contradicciones. Y autores de todas las clases, pescadores, granjeros, campesinos, reyes, estadistas, doctores, de todas las clases. ¿Cómo es que todos escriben de una forma que nadie se contradice? Hermanos, eso solo tiene una explicación. Este libro viene de Dios. Ese libro es historia escrita por Dios mismo, con el dedo de Dios. Los hombres que escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo. Bien, en el capítulo 4 nuestro hermano Edgar nos enfatizó las dos historias. En este capítulo se habló de la generación de Caín, la generación de los malos. En este capítulo tenemos la de otra generación, la de Set. Y de esta generación nos va a hablar todo el capítulo 5. Primero, leyendo por ejemplo los versículos 1 y 2, dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. Ojo a esto, llamó el nombre de ellos, es decir, el nombre de Adán y Eva, los llamó Adán. ¿Por qué? Porque Adán significa hombre, significa humanidad. O sea, Adán y Eva son el principio de la humanidad, el principio del hombre. Entonces, por eso dice que los llamó Adán. El día
en que fueron creados. Bueno, este es un resumen realmente de la creación, lo que tenemos acá en el capítulo 5. Y del 3 al 32 tenemos la descendencia de Set. Es la descendencia de la esperanza, la de la promesa ya dada en Génesis 3:15, donde la simiente de la mujer aplastará a la simiente de la serpiente. Bueno, vamos a leer el verso 3 y voy a pedirle a algún hermano de ustedes que encienda su micrófono y nos lea el versículo 3. Bueno, hermanos, qué interesante que nos dice la Biblia que Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y eso lo hemos enfatizado mucho. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Pero qué interesante aquí que nos dice que Adán engendró un hijo a su semejanza y conforme a su imagen. Es decir, a la semejanza de Adán y conforme a la imagen de Adán. O sea, Adán es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y aquí Set es engendrado a imagen y semejanza de Adán. Qué interesante, ¿no? Bueno, ¿qué significa esto? Pues bueno, una de las cosas que puede significar es que en Adán Dios creó a toda la humanidad y al engendrar de alguna forma transmitimos eso mismo que Dios nos dio al puro principio. Así que nosotros somos transmisores de esa misma imagen con la que Dios nos dotó. Sin embargo, esta imagen y semejanza de Adán también pienso que se refiere a la imagen y semejanza del hombre ya caído. Todos los descendientes de Adán llevaríamos en lo sucesivo la imagen y la semejanza de nuestro primer padre, es decir, el hombre caído. En Adán todos mueren, nos dice 1 Corintios 15:22. Y hay otro Adán que se va a encargar de restaurarnos, la simiente de la mujer. Bien, no sé si quedó claro este punto, hermanos. Detengámonos unos segunditos en esto de muchos años de vida sobre la tierra. Gracias, Marlencita. Muchos años de vida, ¿no? Aquí en este relato vemos, por ejemplo, que Adán 130 años, vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. Y engendró hijos e hijas. Solo que toma solo el caso de Set. Los demás no los menciona, pero nos deja claro que engendró hijos e hijas. Y luego leemos en el verso 6, vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vamos a leer el siguiente caso. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años. ¿Y qué pasó? Y murió.
¿Cuántas veces ha repetido ya la palabra morir? Y murió. Creo que la hemos repetido ya 3 veces, ¿no? Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel, y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años. ¿Y qué pasó? Tienen los micrófonos cerrados, hermanos. Les agradezco que, como dicen, y murió. ¿Cuántas veces lo ha mencionado ya? Y vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años. ¿Y qué pasó? Y murió. ¿Por qué será que Dios repite todas estas veces murió? ¿Van cuántas veces? Bueno, a ver, una hermana que nos lea el siguiente. Verso 18. Gracias, hermana. ¿Cuántas veces ha mencionado ya? Leamos el siguiente. Se cambió la historia, ¿no? Después de 6 veces y murió. Ahora tenemos una vida totalmente distinta. No murió. Bueno, hermanos, sigamos leyendo. ¿Dónde vamos? Versículo 25. Otra vez. ¿Cuántas veces ha dicho y murió? 7 veces. Bueno, Matusalén es el que dura más de todos, ¿no? En este registro histórico. 969 años. Es el que bate el récord. No existía en ese tiempo los Guinness Records. Y murió. Terminemos de leer, hermanos. Versículo 28. ¿Cuántas veces? 8 veces ya. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Bueno, hermanos, aquí tenemos esta historia real en el capítulo 5. ¿A qué se debía esos muchos años? Tal vez a condiciones mejores medioambientales y tal vez a la comida. Creo que nuestro hermano Edgar tiene mucho que decirnos por ahí, compartirnos sobre la importancia de la sal.
Ahora ellos tienen allá en su casa, comen bastante con poquita sal, y creo que los hijos dicen, no, es que la sal no debe estar acá en la mesa, ni el azúcar. Eso me parece extraordinario, ¿no? Bueno, un día de estos seguramente vamos a hacer un estudio sobre la importancia, o sobre lo terrible tal vez del exceso de la sal y del azúcar. Son cosas buenas para servir mejor al Señor. Bueno, seguramente muchos de estos factores incidieron, pero algo que creo que no debemos pasar por alto, hermanos, es que parece ser una determinación expresa de la soberanía de Dios. Leamos un segundito a 6.3, por favor. 6.3. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Dios está determinando que los días del hombre no serán más de 120 años. Entonces, ¿qué pienso? Seguramente hubo factores de condiciones medioambientales que favorecían la longevidad, pero hay un hecho en todo caso de la determinación de Dios, y es que su vida no será más de 120 años. Bueno, yo voy apenas pasado la mitad, ¿no? Bien, hermanos, como vemos, todos engendran hijos e hijas, de los cuales Dios solo toma uno de esos hombres de su linaje. Si nos atenemos a este linaje exacto, solo tendríamos más o menos unos 2000 años. Sin embargo, es costumbre en las genealogías bíblicas hablar, por ejemplo, de que fulano, hijo de sutano, hablar de fulano hijo de sutano para referirse a descendencia, no necesariamente como hijos directos. Bueno, creo que se nos fue el tiempo, pero vamos a ver si logramos terminar en unos 2 o 3 minutos más. Por favor, miremos un momentico a 1 de Crónicas 6.1 y al mismo tiempo Números 26, 58 y 59. Esto es para que veamos, hermanos, mientras ustedes buscan y leen, esto es para que veamos que cuando la Biblia dice en las genealogías bíblicas que fulano es hijo de tal persona, no necesariamente implica hijo directo. Es para que tengamos en cuenta eso. O sea, para que comprendamos que si nos atenemos a esta genealogía que hemos leído en el capítulo 5, tendríamos no más de 2000 años. Pero es costumbre en los relatos de las genealogías bíblicas, con mucha frecuencia, hablar de que fulano era hijo de tal, pero no necesariamente eso significa que era hijo directo. Bien, ¿quién tiene a 1 de Crónicas 6.1? Léalo, por favor. Oh, creo que me equivoqué. Ajá. Bueno, ¿cómo se llamaban los hijos de Leví? Correcto. Ahora leamos en Números 26, 58 y 59. Bueno, recuerdan, al final, la última frase del versículo 58 dice, y Coat engendró a Amram. ¿Quién era Amram? Era el papá de Moisés. ¿Correcto?
Entonces dice además en el versículo 59, dice que la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví. ¿Jocabed era hija de Leví? No, era descendiente de Leví. Pero notemos que la Biblia en la genealogía no dice aquí descendiente, sino que era hija. Entonces debemos tener en cuenta esos hechos cuando la Biblia narra las genealogías. Dice además que le nació a Leví en Egipto. ¿Cómo así? Jocabed, sí, Jocabed nació en Egipto, pero no le nació a Leví. ¿Ve? Porque ¿cuántos años habían pasado desde Leví hasta Jocabed o hasta Amram? Alrededor de 400 años, ¿no? O 350 por lo menos. 350 años. Entonces Amram, por supuesto, no era hijo directo de Leví. Bien, hay muchos textos que confirman esto. Esto es para que no nos pongamos a pelear diciendo que no, que es que desde Adán hasta Noé solo hubo 2000 años. No, hermanos. La Biblia se enfoca en un propósito, y el propósito que vemos siempre es la redención. Aquí está hablando de la descendencia de Set. Este es un resumen en el capítulo 5, y curiosamente no habla de Caín ni de Abel en este resumen, ¿no? Lo notamos, ¿no? Bueno, Abel porque había muerto, y Set porque fue el reemplazo de Abel. Pero Caín, ¿por qué no es mencionado? Bueno, quizás la razón es porque Dios se va a ocupar de su pueblo. No va a ser a un lado la generación de Caín. Y su pueblo viene de la descendencia de Set. Ahora, la descendencia de Set también se corrompe, como vemos. Cuando nace Noé, le ponen el nombre de Noé porque éste va a aliviar las cargas. Y efectivamente Noé camina con Dios también. Es de los únicos dos que se dice que caminaron con Dios. Ya lo leímos de Enoc, ¿no? Caminó Enoc con Dios. Qué noticia esperanzadora para el pueblo de Dios. Sí se puede, hermanos. Sí se puede porque tenemos el poder de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Bien, hermanos, entonces la historia de Enoc es una historia totalmente distinta, es una historia esperanzadora. Matusalén, como dijimos, el de más años, y Noé, un pregonero de justicia. Hemos concluido, hermanos. No sé si nuestro hermano Alberto, nuestro hermano Edgar quisieran de pronto resaltar en una próxima ocasión alguna enseñanza especial de este capítulo. Quiero dejarlo a consideración de ustedes. Por ahora, hermanos, quiero parar aquí la charla y